Vamos a ver la parte de series. Y cuando hablamos de series, ¿a qué nos referimos? Cuéntame. Cuando hablamos de series, ¿a qué nos referimos? Una sumatoria. Vamos a sumar. Vamos a sumar. Vamos a sumar los términos de una sucesión. ¿Ok? En la clase pasada hemos visto sucesiones, ahora vamos a ver de sumar sus términos de esa sucesión. Para ello, se están mostrando algunas series notables, ¿no? Algunas series notables. La suma de los n primeros números naturales consecutivos, la suma de los n primeros números pares consecutivos y la suma de los n primeros números impares consecutivos. Señores, hay algo que se recalca en todos ellos, ¿no? Y es el número de sumandos. ¿Ok? El número de sumandos. Entonces, son n sumandos. Todos ellos son n sumandos. Y tienes que recordar que el número de sumandos es el que se reemplaza en estas fórmulas que tienen cada uno de ellos de su suma directa. Estas fórmulas van a permitir que tú sumes rápidamente, pero te están exigiendo una cosita, que conozcas el número de términos. Y a veces ya me dan el número de términos, no tengo problema, pero cuando no me dan yo tengo que encontrarlo. Y vamos con la primera serie, que es la más fácil. En la primera serie, en la serie de números naturales consecutivos, sorpresa, el último número que aparece en la serie coincide con el número de términos. El último número que aparece en esa serie, siempre y cuando empiece desde el 1, eso también, ¿eh? Siempre y cuando empiece desde el 1, el último número que aparece en esa serie coincide con el número de términos. Pero eso no se va a dar ni en los pares ni en los impares. ¿Correcto? Eso no se va a dar ni en los pares ni en los impares. En los pares, tú no podrías decir, profe, cuando yo sumo del 2 más 4 más 6, tú no podrías decir que vas a sumar 6 términos, porque no es correcto. No hay 6 términos, solamente hay 3. ¿Qué pasa si tomas un sumando más? Profe, voy a sumar hasta el 8. Entonces tengo 8 sumandos. No es correcto, solo hay 4 sumandos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, en forma práctica, ¿qué se hace? En forma práctica, para saber en la serie de los números pares y siempre y cuando que empiece desde el 2 para que funcione mi fórmula, en la serie de los impares para hallar el número de términos, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Dividir entre dos. Se le va a dividir entre 2. Nada más. Se le divide entre 2. Y te sale el número de sumandos. ¿Se dan cuenta que no es difícil? ¿Estamos de acuerdo? Profesor, Pero ¿qué se va a hacer en los impares donde tampoco coincide el número de términos con el último? Al último número impar, graba bien lo que te estoy diciendo. Al último número impar
Tú le vas a sumar 1 al último número impar. Tú le vas a sumar 1 y luego le vas a sacar la mitad. ¿Estamos de acuerdo? ¡Yujú! Sí, bro. Ok. Entonces no te olvides las técnicas que vamos a usar para los pares y para los impares. A ver, continuamos. ¿Qué serie tenemos ahí? Cuéntame. ¿Qué serie tenemos ahí? ¿Alguien quiere participar? Lo hace. Con números naturales. A ver, Jesús Leonel. Vamos. Es la serie de los n primeros números naturales consecutivos. Ya, pero ahí no hay n. Vamos a averiguar cuántos hay. Ya. El n es 45. Claro. El último número escrito en la serie de los naturales consecutivos me daba el número de sumandos. ¿Correcto? Hay 45 sumandos. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces 45 por 46 entre 2. ¿Cuánto va a salir? 4 por 5, 20, y 6, 18, y 10, 28, lleva 2. Y 1080 35. y 35. Ah, estoy multiplicando 24 por 45 y es 23. Qué loco que soy. Gracias. 3 por 5, 15 va 1. 4 por 1, 3, 6, 10, 23. Llevo 2, 1035. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¡Yujú! profe. Muy bien. ¿Alguna pregunta el resto? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ok. Ahora, ¿qué variante observamos en el ejercicio 2? A ver, ¿quién me dice? Paulito, dime, Paulito. O sea, es la suma de números consecutivos, pero ya no empieza desde la unidad. ¿Y qué pasa si no empieza desde el 1? No puedo usar la fórmula, ¿sí o no? No. ¿Qué tengo que hacer? ¿Un Pues, artificio? agregarle los que falta, aplicar la fórmula y luego quitar la suma de los que agregamos. A ese método le llamamos el método pon y quita. Quita. Entonces aplicamos el método pon y quita. El método pon y quita. Vas a añadir los números desde el 1 hasta el anterior a él. Hasta el anterior a él. Y le vas a restar.
Ahora, como ya empieza desde el 1, como dijo Paul, ya puedo usar la fórmula dos veces. En el primero, ¿cuántos sumandos tenemos? Tenemos 86 sumandos. ¿Cuántos tenemos en el segundo? 24 sumandos. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces sumamos. N por N más 1 sobre 2. 86 por 87 sobre 2 y le restas 24 por 25 sobre 2. ¿Cómo va, mis chicocos? 43 por 87. Va a salir 3441. Verifícalo. A ver, verificando. 43 por 87 ya. Sí. ¿Está bien? Habla. Sí, profe. Correcto. Entonces no se olviden del método Poinquita. El ejercicio 3, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Aquí no. A ver, Rosalí. Son números pares. ¿Y qué hay que hacer para saber cuántos números pares vamos a sumar? El 46 lo tenemos que igualar a 2n. Ya he hablado yo en forma práctica. ¿Qué hacemos? El 46 lo igualamos a 2n. Le sacamos de frente la mitad. Claro. Nos sale 3. 46, 23. Sale 23. Luego sería 23 por 24. Y recién podrían aplicar la fórmula. A 576 le restamos 24. ¿Cómo te da? 552. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Para saber la cantidad de sumandos al último número par, le sacamos la mitad nada más. Y luego le aplicamos la fórmula n por n más 1. Muy bien, Rosalí. A ver, voluntario para el que sigue. A ver, Jesús Leonel, cuéntanos. El profe se utiliza el pon y quita de los números pares. Pon y quita también, muy bien. ¿Por qué? Porque no empieza desde el primer número par, que es el 2. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Entonces lo vas a completar.
Y le quitamos lo que le habíamos agregado. Ya, ¿qué más hago, Martínez? Ponemos ya lo dividimos el último sumando, que es 100 entre 2 y sale 50 sumando. Y sería la fórmula 50 por 51. Entonces, le sacamos La mitad. la mitad, ¿cierto? Y con estos valores desarrollamos. ¿Cómo sería? Sería 50 por 51 menos 15 por 16. Sería 1310. Todo sale en 1310. Sí, ¿Seguro? sí. Verifiquemos. 2310 sería. Sí, profe, 2000. ¿Entendió el hijita? Sí, profe. Pues mira que lo estamos aplicando no solamente en los consecutivos, también en los pares. ¿Qué hacemos ahora ahí? Coméntanos. Háblanos. Habla. Habla. Ahora, ¿qué hacemos para los números impares? Felipe Quintana. Sí, profe. La fórmula es 2n menos 1. El 57 será el n. No, ¿se dan ¿No, cuenta cómo profe? no entendieron? Este es el último número impar. Profe, lo Este es el igualamos. último número. Lo Sí, igualamos a 2n sí, menos. pero yo preferiría que no lo igualen porque de repente ahorita vamos a trabajar cosas sencillas. Pero si ya te acostumbras a igualar, ¿qué pasa con otros ejercicios que vamos a ver más adelante? Te vas a Ah, encontrar con un ejercicio que va a venir así, ve. Y el alumno después, como se acostumbró a igualar, lo va a igualar. Y luego se va a encontrar con la sorpresa que no llega a nada. ¿Te das cuenta, no? Entonces es preferible aprender la forma práctica. La forma práctica es, ¿qué le hago al último numerito? Impar. lo divido entre 2 y le sumo 1. Le sumas uno primero Claro. para que se vuelva par y luego le saco la mitad. Mira que al final es lo mismo, ¿ah? Escúchame bien, hijo, ve. Al final es lo mismo. No te digo que está mal igualarlo a 2n menos 1. Solo que cuando me den letras, vamos a tener un pequeño problema ahí. ¿De acuerdo? Cuando me den letras, vamos a tener un pequeño problema ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe.
Porque al final le pasas uno, mira, ve. Pasa uno. Y luego el 2 pasa a dividir, ¿correcto o no? ¿Correcto? Y queda lo mismo, como te das cuenta. Queda lo mismo. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profe. ¡Yujú! Ahora, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? Lo elevado al cuadrado. ¿Y cuánto es 29 al cuadrado? 841. Y listo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. ¿Y ahora qué aplicamos acá? Cuéntame. ¿Qué hacemos? Niquito. Pon y quita, otra vez pon y quita. Mira que cuando no empieza desde el primero, siempre hazle pon y quita. Bueno, es una técnica. Después la otra semana vamos a aprender progresión aritmética y vamos a ver que podemos hacerlo también de otra manera. Por el momento vamos usando las que tenemos. El impar anterior, mucho cuidado cuando haces pon y quita. Tiene que tener las mismas características, son impares. Ahora sí. Y le quitamos lo que le hemos puesto. ¿Correcto? ¡Yujú! Sí, profe. Muy bien. ¿Qué le hacemos al último numerito impar para saber la cantidad de sumando? No te olvides. ¿Qué le Le hacemos? sumas unos y le divides entre 2. Le sumamos uno y le sacamos la mitad. ¿Cuánto sale? 41. 41 sumandos en la primera. En la segunda, 13 o no. Sí. 13 sumandos. ¿Correcto? Entonces, la suma, ¿cuánto sería? 41 al cuadrado menos 13 al cuadrado. 32 va 3, 40, 43 y 8, 51 va 5, 1512. ¿Correcto? Ahora viene lo interesante. Por eso le decía, mira, ve, mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Dime, en la serie de los números naturales consecutivos, el último número escrito, ¿qué me daba o a qué era igual? ¿O qué información me daba? Número de términos. El número de términos. Quiere decir que ahorita hay cuántos términos. X. X. X términos. Y le aplicó la fórmula con X, no tengan miedo. X por X más 1 sobre 2. Y lo igualas. O sea, ahora me han dado una ecuación, como puedes observar. Me han dado una ecuación. Y esto se va al otro lado a multiplicar. X por X más 1. 2070. Mira que 45 al cuadrado es 2025. Y 2070 es un poquito mayor. Podríamos pensar en 45 por 46.
va 3, 6 y 5, 11, 44, 47, va 4. Correcto, ve. El 2070 lo escribes como el producto de dos números consecutivos. Y lo único que haces es emparejar. Dices que X vale 45. ¿Estamos de acuerdo o no? Habla. Sí, profe. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Cómo sería el ejercicio 8? ¿Te acuerdas que te dije que te van a poner letras? Por eso te dije que aprendas la forma práctica. ¿Cómo sabemos cuántos términos hay ahí? X más 3. ¿Qué hacíamos al último número? Sumamos 1, le dividimos entre Sumarle 2. 1 y dividirla entre 2. Al último número impar le sumo 1 y lo divido entre 2. ¿Y esto cómo se opera? Se divide cada sumando. 2x entre 2, un x. Más 6 entre 2, 3. Esa es la cantidad de sumandos. ¿Y luego qué hago cuando ya tengo la cantidad de sumandos? Lo elevo al cuadrado. Lo elevo al cuadrado. Esa es la fórmula de los impares. Esto sería 55, ¿no? Por lo tanto, ¿qué dices? Bases con base, ¿no? ¿Cuánto vale X? 52. ¿Está claro? Háblame. Sí, profe. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué observamos en el ejercicio 9? Ah. ¿Qué observamos en el ejercicio 9? Son números cuadrados. Viene la otra parte, ¿no? Tú tienes que escribirlo como la forma de potencia. Un numerito al cuadrado. Así tienes que escribirlo todo para que puedas observar mejor la serie. Y entonces cuando escribes eso, por un momento te olvidas de los cuadrados. Como todos están al cuadrado, me olvido de los cuadrados. Y lo mismo si todos están al cubo, me olvido de los cubos. Y sorpresa, ¿qué va a ocurrir? Va a pasar lo mismo que los números naturales consecutivos. El último numerito escrito en forma de potencia, o sea, solamente guíate de la base, nada más de la base. Ese último numerito, ¿con quién coincide? Con el número de términos, Sumandos. o el número de términos. Y una vez que ya sabes cuántos son los sumandos, lo llevas a la fórmula respectiva. ¿Ya? Pero mucho cuidado que en un primer momento tiene un parecido, ¿no? N por N más 1, pero luego se le agrega esta pareja. Y acá es la misma que la primera, la de números naturales consecutivos, pero elevada al cuadrado.
¿Y qué pasa con la última? Producto 2 a 2. ¿Qué pasa con la última? Producto 2 a 2. Y me dice, se toma la última parejita. Tiene que empezar desde el 1, eso sí, jóvenes, ¿ya? 1 por 2, 2 por 3. Los primeros términos de cada sumando forman la serie natural. Hay n sumando realmente. 1, 2, 3 hasta n. Pero para resolverlo tomamos nosotros al último factor, al último sumando. Y prácticamente lo volvemos a copiar. Lo volvemos a copiar acá. Pero luego le agregas el factor consecutivo y lo divides entre la cantidad de factores que has hecho aparecer en este numerador. Lo divido entre 3 porque arriba hemos escrito 3 factores. ¿Estamos de acuerdo? Ahí hablen, ahí. Sí, profe. Sí, profesor. Ya. Entonces empezamos. ¿Cómo sería? ¿Qué forma le damos? ¿Forma de cuadrados o no? Sí. ¿Hasta qué número? 33 al cuadrado. Correcto. Muy bien. ¿Cuántos sumandos van a ver? Cuéntame. 33. 33 sumandos. Ahora, ojo, pestaña y ceja. Ojo, pestaña y ceja. Esa fórmula tú la puedes reducir a un método práctico. El tercer factor que aparece acá, en realidad, es la suma de los dos primeros. El tercer factor es la suma de los dos primeros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Es el detalle. Ujú. Entonces aprende a sumar en forma horizontal y lo sumará rapidito. 33 por 34. Ahora suma 33 más 60, más 34. 67. 67. Todo sobre 6. ¿Estamos de acuerdito? Sí. Entonces te va a salir 11 por 17 por 67. Doce mil quinientos veintinueve. 12.529. ¿Correcto? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Ojo que en cuadrados y en cubos también se puede hacer la técnica pon y quita. Por si acaso, también se puede usar la técnica pon y quita. A ver, ¿cómo sería esto? Cuéntame. Números de cubos. Cubos perfectos, muy bien. 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo, 4 al cubo
y el dolor de cabeza. ¿Quién será el cubo él? Dime, 21. ¿cuánto es 2 al cubo? 8. Un 0 al cubo se triplica. El número que tienes que buscar es mayor a 20. Porque este resultado es 9.000, supera 8.000. Tienes que empezar a darle valores después de 20. Si le das valores menores, vas a perder el tiempo. ¿Será 21 al cubo? ¿Qué dicen ustedes? Hablen. Sí, ¿no? Ahí está. Dime, ¿cuántos sumandos hay? 21. 21. ¿Y cómo sumamos? 21 por 22 sobre 2, todo elevado al cuadrado. Cincuenta y 3.361. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Está claro? A ver, ¿qué sigue? ¿Qué agregaba ahí? Aquí nos hace recordar. A ninguno, profe. Multiplicación de dos números consecutivos. Tienes que darle forma, ¿ya? 1 por 2. 2 por 3. 3 por 4. 4 por 5. 24 por 25. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Como hemos dicho que vamos a sumarlo, cuéntame. Si te das cuenta que empieza desde el 1 y va en forma consecutiva, a ver. 1, luego 2, luego 3, luego 4. Solamente vas a atacarlo con el último. ¿Qué hago con el último? Copio la última pareja. ¿Qué más le hago? Lo multiplicas por el que le sigue a 25. Y has escrito 1, 2, 3 factores. Sobre 3 porque has escrito a 3 factores. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? No, profe.